Hoy vamos a dialogar nuevamente acerca de los artefactos de cloud. Los artefactos son una innovación de Anthropic y permiten llevar a una visualización elementos que nosotros le solicitamos a cloud desde una perspectiva interactiva. Nos presenta primero el código y luego nos entrega el producto, una aplicación. Yo siempre lo imagino desde la perspectiva didáctica, educativa. He visto muchos tipos de artefactos de distinta índole, pero para los que estamos preocupados del ámbito educativo, creo que tiene un gran potencial. Si ustedes buscan qué son los artefactos, van a dar a diversas páginas. Una de ellas es esta que nos explica los artefactos, indicándonos que, en primer lugar, son una propuesta innovadora de Anthropic desde su versión de modelo Cloud 3.5 Sonnet, y esta característica permite manipular diversos tipos de contenidos generados en cloud directamente desde la interfaz de chat y nos entrega la posibilidad de ir visualizando lo que nosotros solicitamos. Yo siempre recomiendo ir directamente a la fuente. Si estamos, por ejemplo, dialogando acerca de GPTs, vamos y consultemos qué nos dice OpenAI acerca de los GPTs, cómo crearlos, cuáles son las principales evidencias de uso empírico real y que han tenido efectos positivos. Y en el caso de Anthropic, acá nos dice que los artefactos permiten a cloud compartir contenido sustancial, independiente, en una ventana dedicada y separada de la conversación principal. Estamos manteniendo en el chat la conversación, la solicitud, y en el lado paralelo derecho nos va entregando el producto. Nos responde cuándo utiliza Cloud un artefacto, cuándo entiende que es necesario crearlo. Dice que Cloud crea un artefacto cuando el contenido que está compartiendo tiene las siguientes características: cuando es significativo y autónomo, cuando es algo que probablemente posteriormente quieras editar, iterar o reutilizar, cuando representa una pieza compleja de contenido y es contenido al que probablemente quieras referirte o usar más adelante. Algunos ejemplos: documentos, fragmentos de código, sitios web, imágenes, imágenes de gráficos vectoriales, diagramas de flujo, componentes interactivos. Desde la educación, este último punto es el que más hace sentido: crear a partir de documentos, de contenido que nosotros le damos, la posibilidad de crear distintos instrumentos didácticos, juegos, evaluaciones, test. ¿Cómo uso los artefactos? Nos dice que cuando Cloud crea un artefacto, verá el contenido de este artefacto en la ventana lateral derecha, algunas cosas claves que debes saber sobre la interacción de estos artefactos. Puedes pedirle a Cloud que edite o itere sobre el contenido y estas actualizaciones se mostrarán directamente en la ventana lateral. Puedes abrir y ver múltiples artefactos. Cloud puede actualizar un artefacto existente en respuesta a tus mensajes, tus solicitudes de mejora fundamentalmente. Y puedes también ver el código que está subyacente al elemento y producto que tú le estás solicitando. Esto puede seguir siendo quizás chino mandarín para quien no ha visto todavía un artefacto. Vamos a ir a revisar uno de ellos. Acá yo le solicité que elaborara un artefacto a partir de un texto. ¿Qué texto? Le entregué un libro escrito por mí acerca de José Francisco Vergara y su actuación en la Guerra del Pacífico y el liberalismo. Este es el libro que salió publicado luego de una investigación de muchos años aplicada en el Archivo Histórico de Viña del Mar. Seleccionamos los temas centrales que podían ser de interés, al menos a nivel nacional, y resultaron ser la Guerra del Pacífico y el liberalismo. Los otros temas vinculados al personaje y a la temática investigada, como la fundación de Viña del Mar, la masonería, el radicalismo, quedaron, si bien mencionados en el libro, sin una connotación fundamental, ¿ya? Acá se definió llevar al libro lo que correspondía a temas que podían ser al menos de interés nacional, y uno de ellos fundamentalmente era el tema vinculado a la Guerra del Pacífico
y al liberalismo como elementos estructurales de la historia de Chile del siglo XIX. Bien, el artefacto que yo les solicito acá, ustedes pueden tomar como ejemplo la temática que les haga mayor sentido desde su disciplina, literatura o cualquier tema que ustedes aborden, biología. He visto muchos ejemplos de las distintas disciplinas. Yo, por supuesto, lo hago de una disciplina que me hace sentido y algo que también puedo lograr identificar si está actuando bien, si está alucinando, si está errando. Y con esto yo puedo dar fe de que está tomando buenas decisiones esta máquina que nos está ofreciendo este artefacto didáctico finalmente. Y acá les solicito, fíjense en el prompt. El prompt es simple, robusto, pero breve a la vez. Dice, crea un artefacto visual, dinámico, atractivo, que permita conocer y comprender la participación de José Francisco Vergara en la Guerra del Pacífico. El artefacto debe contemplar un test, conceptos, preguntas, lista de ideas centrales de manera dinámica con colores diversos. Y allí yo le entrego un artículo de este libro que les acabo de mostrar, uno de los artículos que después también tuvieron vida propia y relacionado específicamente a la Guerra del Pacífico. El artículo que acá estoy ofreciendo como contexto tiene que ver con una publicación que hicimos en la revista del Ejército en una jornada relacionada con historia de Chile. El Ejército generó una publicación a partir de conferencias, de seminarios, y ese es el que le estoy dando como contexto, aportándole en el fondo el insumo a partir del cual tiene que realizar esta tarea. Entonces estamos cumpliendo este tema de elaborar un prompt robusto, sintético, con aporte de información y que debe realizar finalmente un producto didáctico. Dice, para crear un artefacto visual dinámico y atractivo sobre la participación de Vergara en la Guerra del Pacífico, propongo utilizar un componente interactivo. Aquí tienes el código. Este componente crea una quiz interactivo sobre la participación de Vergara en la Guerra del Pacífico. Incluye preguntas de opción múltiple, conceptos claves, ideas centrales. Los usuarios pueden responder preguntas, ver sus resultados, reiniciar el quiz cuantas veces quieran. Lo vamos a poner a prueba posteriormente, sin el ánimo de que ustedes terminen aprendiendo ni de Vergara, ni de historia, ni de la Guerra del Pacífico, aunque si lo hacen, tanto mejor y estaremos cumpliendo otros objetivos. Pero en el fondo, con esto quiero mostrarle a los docentes, a los profesores, cómo podemos tener a través de estos artefactos un producto fácil de construir. Si que ustedes tienen la fuente de información y tienen claridad de qué es lo que quieren elaborar, yo aquí lo estoy elaborando con el tema de Vergara y la Guerra del Pacífico, pero el interés didáctico, el producto, yo creo que puede llegar a ser muy, muy óptimo en los contextos de enseñanza y aprendizaje. Nos dice que el diseño va a ser colorido, dinámico, va a utilizar distintos colores, va a dar cuenta de la respuesta correcta e incorrecta y así podrá utilizar y poner en juego el conjunto de elementos que fueron dados en este prompt o instrucción. Acá en el lateral derecho encontramos el código. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se ejecutó el código de la tarea que le dimos, que está ajustada al documento PDF que le entregamos, que tiene que ver con la participación de este personaje en la Guerra del Pacífico. Y ahora podemos ir a ver el artefacto e inclusive también compartirlo. Vamos a ir a ver la vista previa de este artefacto. Ahí está corriendo. Y aquí tenemos este artefacto. Titula José Francisco Vergara en la Guerra del Pacífico. Y aquí comienza el test. Vamos a hacerlo tratando de hacer algunas correctas e incorrectas para ver cómo está funcionando. Nos da la opción de seguir, conceptos claves, conflicto cívico-militar, táctica versus estrategia, mando civil en tiempos de guerra, críticas a la jerarquía militar, valor del soldado versus la capacidad de mando, las ideas centrales de este documento, que es un artículo del libro que les acabo de comentar. Dice Vergara era un civil en un entorno militar, lo que generó tensiones, criticaba la falta de preparación teórica de los altos mandos militares, atribuía las victorias al valor de los soldados y no a la estrategia de los generales. Su nombramiento como ministro de guerra intensificó el conflicto cívico-militar, defendía la supremacía del mando civil sobre
el militar en tiempos de guerra. Con esto, con lo que nos está entregando, y lo que yo le aporté de contexto finalmente, que es el artículo, yo puedo dar fe que todo lo que está diciendo este artefacto está correcto, ¿ya? En el fondo, acotamos las probabilidades de error, de situaciones de alucinación, al momento de ser nosotros los que le entregamos la base a partir de la cual debe ser construido el artefacto. Con el tiempo hemos hecho ya alrededor de unos 20 artefactos, aprendimos a cómo crearlos. Entonces, esta es una forma muy sintética de crearlos, pero muy clara a la vez. Entregarle la base a partir de la cual tiene que construir el artefacto, este es el artículo. Y las tareas, queremos algo visual, que tenga colores, que rescate los elementos para hacer un test, conceptos claves, ideas centrales. Imagínense las potencialidades didácticas que puede llegar a tener este artefacto. Aquí dice, ¿qué cargo ocupó inicialmente José Francisco Vergara en la Guerra del Pacífico? Como yo hice el libro y este documento, yo sé que el que ocupó es secretario general del Ejército. Vamos a ubicar acá a propósito un error para ver qué es lo que nos entrega. Vamos a decirle ministro de guerra, aunque ese fue el último cargo que ocupó en la guerra. Vamos a indicar acá. Ministro de guerra. Me lo marca en rojo, me entrega en verde la respuesta correcta y me dice incorrecto. La respuesta correcta era secretario general del ejército. Siguiente. ¿Cuál fue una de las principales críticas de Vergara hacia los altos mandos militares? Su valentía, por supuesto, no puede ser, su falta de preparación teórica sí, su juventud no, su cercanía al gobierno no. Vamos a anotar acá una correcta. Su falta de preparación teórica, correcto, me dice acá. Siguiente. ¿Qué batalla fue considerada un desastre para el ejército chileno y se culpó inicialmente a Vergara? Voy a anotar acá una errónea. Me dice, no, no es Chorrillo, es Tarapacá. El desastre de Tarapacá es uno de los temas que más ha sido achacado finalmente a Vergara respecto de las razones por las que se termina considerando un mal aporte en la guerra del Pacífico para el bando chileno. Dice incorrecto, la respuesta correcta era Tarapacá. Bien, vamos, siguiente. ¿Qué cargo ocupó Vergara que generó la mayor tensión entre los militares? Aquí la respuesta correcta es ministro de Guerra. Vamos a ubicar acá, presidente de Chile. Estamos haciendo este ejercicio erróneo para ver cómo está reportando y cómo está orientando, entendiendo que esto puede ser considerado como un elemento didáctico que aporte al aprendizaje. Dice, incorrecto, la respuesta correcta era ministro de Guerra. Siguiente. Según Vergara, ¿cuál era la principal razón de las victorias chilenas? La respuesta correcta era el valor y el coraje de los soldados rasos. Vamos a anotar esta como correcta y ahí nos indica que correcta. Dice que puedo reiniciar el quiz cuantas veces quiera. Acertaste 2 de 5 preguntas y me recuerda los conceptos claves e ideas centrales. Si yo quisiera, puedo volver a iniciar el quiz. Cualquiera de nosotros podría decir, oye, pero es muy básico la forma en que nos está presentando las alternativas correctas. Bien, podemos nosotros enriquecer más el prompt y señalar acá cuáles son los elementos que buscamos. Entonces, podemos señalar que esta herramienta, denominada artefactos de cloud, pueden llegar a convertirse evidentemente en un elemento muy óptimo al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Es que además podemos compartirlo. Aquí, al tenerlo publicado, podemos también compartirlo con estudiantes o con cualquier usuario que quiera recurrir a esta herramienta. Invito a los docentes y a los distintos usuarios a evaluar esta herramienta y ver cuáles son sus potencialidades. Todavía se encuentra en modo beta, tiene errores, todavía tiene una ventana de contexto no tan amplia, pero nos permite integrar acá un artículo completo del libro, que en este caso es José Francisco Vergara en la Guerra del Pacífico y el liberalismo. Cada uno de ustedes está invitado a explorar y a explotar la temática que más les haga sentido y de la que por supuesto ustedes están a cargo como docentes. A mí me permite esto finalmente decir, está funcionando bien y está comportándose de la manera en que le solicitamos.
Quedan entonces todos invitados a explorar esta herramienta de cloud, que son los artefactos.